Tres. Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy tenemos en la conversa a Carolina Cisneros. Ella es escritora, egresada de Ciencia de la Comunicación de la Universidad de Lima. Y el día de hoy nos va a presentar su experiencia sobre haber escrito un relato cuento titulado Yata es libre. Este relato cuento está enmarcado dentro de otro libro mucho que tiene otros cuentos también relacionados a la participación de la mujer en la independencia del Perú, en relación al bicentenario que tuvimos hace poco. Muy bien, Carolina, adelante. Hola César, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, este relato pertenece a la antología de los 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú, que pues salió bajo el sello de COPE de Petroperú y cuyo antologador fue José Donaire, a quien agradezco también quien me haya invitado. Y bueno, la verdad es que es la primera vez que tenía el reto de escribir un relato sobre un personaje histórico. Definitivamente no es lo mismo que redactar un texto completamente libre. Y el proceso empezó desde que elegí al personaje. Algo muy curioso es que no tomé en cuenta si la protagonista era o no conocida. Me dejé llevar más por la forma como actuó. Pues al enterarme de que Juana Moreno participó activamente junto con los pobladores huaniqueños, con garrotes, puñales, y que clavó un cuchillo en el pecho de uno de los tenientes por las injusticias que cometía contra ellos, dije, aquí hay algo interesante. Ella es, pues mi escritura es inmersiva, escribo a partir de pulsiones y convulsiones humanas. Bueno, Juana Moreno se enfrentó a corregidores españoles que abusaban de los pobladores al cobrarles altos tributos, venderles productos inútiles y someterlos a tratos infrahumanos. Eran terribles los corregidores en esa época. Muchos de ellos murieron, ¿eh? Muchos de ellos Sí, murieron. Muy abusivos eran. Es algo que también se ha difundido poco, ¿no? La actuación del corregidor, porque no solamente cobraba tributos, sino repartía su mercancía a los mismos tributarios, después competía con los curas que también hacían lo mismo, y después habían la revisita. exacto. La revisita era que volvían a censar a los tributarios y querían poner a los mestizos muchas veces para tener más ingresos, ¿no? Mucho abuso hubo en esa época. Exacto. Y recuerdo que, bueno, días anteriores conversaba contigo sobre este tema y me aclaraste un poco la diferencia entre revolución, rebelión y revuelta, ¿no? Tal vez puedas comentar estas diferencias para que el público esté más al tanto. Bueno, en realidad lo que pasó en Yata es una revuelta, un levantamiento. O sea, los pobladores ya hartos del abuso o del sobrecosto, sobrepago que tenían que hacer, ya se levantan enardecidos, matan a la guarnición española y esa es una revuelta, porque ese mismo día acaba, ese mismo día termina porque se supone que después ya vienen otras fuerzas del orden y ya los cogen, los toman presos, me imagino que algunos los fusilan y esa es la revuelta, o sea, es del momento. En cambio, la rebelión ya toma un poco más de días, ¿no? Como el caso de Huánuco, por ejemplo, y toma más pueblos, no solamente Huánuco, sino sus pueblos aledaños. O sea, tiene un espacio geográfico más grande, hay una mayor cantidad de gente que se rebela, y hay una batalla en el caso de Huánuco en el puente de la ciudad, ¿no? Entonces ya y puede durar pues 2, 3 días, ¿no? Que es lo que duró Huánuco, ¿no? Y ya la rebelión es mucho más grande, es mucho más planificado, más planeado. Y esto es un espacio mayor, por ejemplo, toda la Sierra Sur de Perú con el movimiento de Tupac Amaru, por ejemplo, ¿no? Eso tomó pues años, no fue meses, fueron años, donde hubo muchos muertos, muchas batallas. Y bueno, ahí practicaron más que nada la guerra de guerrillas, pero ya el tiempo y el espacio que ocupa, ¿no? Esa es la diferencia entre lo que es revuelta, rebelión y revolución.
Ok. Bueno, ahora quisiera saber cómo fue el proceso de la escritura, cómo fue la elaboración, cómo abordaste el tema, ¿no? Sí, en verdad es que lo escribí en 3 etapas diferentes, en distintas épocas además, porque duró 2 años el proyecto. Ah, bastante tiempo. En la primera etapa rescaté información esencial sobre cómo se desarrolló esta revuelta. Entonces se me vino un flash y empecé la historia creando un ambiente de misterio, de horror. Cuando en julio de 1777 en Yatahuánuco, la hacienda de los tenientes estaba hecho cenizas. Los pobladores corrían despavoridos con artefactos robados de dicha hacienda. 2 cadáveres con uniformes militares eran arrastrados por las calles y la sombra de una mujer aparecía al costado de un árbol con un cuchillo en la mano. Media thriller era Bueno, la novela. el relato está, bueno, completo, está escrito de manera no lineal, ¿verdad? No empieza desde el final, sino desde el medio. Y en el transcurso voy alternando tiempos, pues tiene una estructura compleja, según José Donaire, repitiendo que es el compilador de la antología. Y bueno, decidí partir de manera intuitiva desde el caos, así Qué bien. mismo, ¿no? Y agradezco su paciencia también, porque la tuvo demasiado conmigo, pero felizmente salió algo bueno, ¿no? Y bueno, ya en el transcurso voy analizando si los personajes y la historia están en el camino correcto y nuevamente me dejo llevar. Ya en la segunda etapa, luego de dejar reposar otro tiempo, pude continuar con la historia. Ahí trabajé más el lado interno de Juana Moreno y traté de ponerme en su lugar, sentir lo que ella podría sentir, captar esa sensibilidad frente a las injusticias hacia los demás. Al mismo tiempo me vi a mí misma como mujer y pensando en cuántas injusticias habremos recibido, pues me fue más fácil encarnar su rabia contenida. Busqué información sobre Huánuco, su idiosincrasia, Claro. los conflictos de Yata, entre otros temas, ¿no? Para acercarme un poco a las descripciones del lugar y del personaje. Asimismo, seguí trabajando en Juana Moreno. La vestí de blanco, tal vez como un deseo inconsciente de purificación en distintos niveles. A nivel físico, cuando da muerte al general Domingo de la Cajiga, clavándole un cuchillo en el pecho. Cuando lava su vestido de la sangre, de toda la suciedad en su aposento, y luego la ata a una estaca en el Cerro Jirpún como un hecho consumado de libertad. Una purificación a nivel mental y emocional a través de sus pulsiones y convulsiones, O porque sea, todas hace sus como una conductas especie, un son tipo pago, de... como un pago hace a la tierra, con la sangre Sí, del realista, el que había exacto. abusado. Eso es, sí, en una parte muy final. Y bueno, y como estas conductas son llevadas al límite, pues tiene momentos en los que duerme muchas horas, luego de toda la tensión y cansancio, constantemente escuchar ruidos y explosiones que retumban en su mente, al igual que la frase muerte a los tiranos, que Claro, lo dijeron antes de empezar con la revuelta, ¿no? claro. Dispara una y otra vez con uno de esos rifles desde el Cerro Jirpún, hasta quedarse sin cartucho. Ya Bueno, después tendrían de pocas haber armas, me matado, imagino. ¿no? a ese teniente, una purificación a nivel espiritual, porque le hace un pago a la tierra, como comentas, un Ujú. cofre lleno de talonarios y dinero que había encontrado en el hospedaje de estos generales. Ella sacó el dinero. En un primer momento lo tiró, lo lanzó, y ya en una parte de la historia, pues le devuelven ese cofre Ya. a Bueno, alguien de alguno de los españoles. el Y bueno, personaje es interesante, el personaje de Juana Moreno. Yo, por ejemplo, permíteme que te interrumpa un momentito, uh-huh. yo no conocía, digamos, este personaje, ¿no? Es un personaje nuevo que gracias a ti, digamos, se está haciendo conocido, ¿no? Recién he visto algunos libros donde he tenido que bucear un poco para encontrar quién era Juana Moreno y me he quedado sorprendido de que era criolla, ¿no? Se creía que era indígena, ¿no? Y ella era Exacto. criolla, hija de españoles, ¿no? De ahí su gran mérito, creo yo, de haber hecho un pago a la tierra, o sea, que estaba ya, vivía prácticamente las costumbres y también de defender a toda esta gente, pues, vulnerable, gente con menor situación económica probablemente que ella, ¿no?
exacto. Eso fue lo que me impactó también, ¿no? Y al final, por la empatía que sentía, ¿no? A pesar de que sea criolla, eso fue lo más sobresaliente. Y bueno, siguiendo con eso, pues al vestirla de blanco y otros rituales que hacía, pues uno de ellos era pasar por el cementerio en una noche estrellada para visitar y recordar a todos sus paisanos. Claro, Y bueno, en el proceso continué agregando ciertos detalles hasta que se concretó un estilo onírico, como me hicieron saber en un momento. No sabía que lo estaba haciendo de esa forma, con ese estilo. Ya en la tercera etapa vino la edición final y aproveché en potenciar aún más todo. Se afinaron ciertos detalles como nombres de comidas, artefactos, instrumentos musicales, con la ayuda de José Donaire, para que vayan de acuerdo con la época y la claro. zona. Un breve ejemplo, pues el tocosh, que es mazamorra de papa. Entre los instrumentos puede estar el tambor andino. Aparte me centré en el lado físico de Juana, para que se sienta que existe una persona de carne y hueso, mencionando los moretones y heridas que veía en su cuerpo mientras se lavaba. Y bueno, ahí ya cuando terminé me sentí libre y ahora me doy cuenta que acerté en no especificar los rasgos físicos de Juana Moreno, Claro. como realmente lo mencionaste, ¿no? Que algunos estudios decían que era indígena, otros que era criolla y al final pues se supo Claro, que era sí, criolla. es interesante su vida. Quizás habría que buscar más, bueno, los investigadores dedicados a este tipo de historia. Y yo lo que quiero resaltar, Carolina, es el mérito que tiene este relato, ¿no? Dentro, digamos, de una invisibilización que ha habido normalmente la mujer en el siglo XVIII, no solamente en la independencia, sino también en otros sucesos, ¿no? Y esto de alguna forma, este libro en el cual está inserta tu relato, pues nos habla de 21 hechos, de 21 mujeres que han contribuido o han forjado parte de la independencia del Perú. Y el otro tema interesante es la nueva visión que hay hoy por hoy de la historia, ¿no? Que ya no hay una sola historia oficial que viene de arriba, sino ahora hay una visión de la historia de los pueblos, cómo han vivido su independencia, cómo han vivido su propia gesta, que es probablemente para un limeño, pues lo que ha pasado ahí un día, pues no es nada, ¿no? Para un historiador, digamos, de la década del siglo XIX, ¿no? O comienzo del siglo XX. Pero para ellos debe significar, pues, algo que supongo yo que lo deben celebrar hasta ahora, ese levantamiento, ¿no? Y todo el pueblo de Yato, un pueblo pequeño en Huánuco, se levanta contra el opresor español, ¿no? Entonces, yo creo que esas son dos cosas que rescato y lo otro, ni hablar, pues veo que hay dificultades a veces de entendimiento de lo que es pues una escritura tal como tú la has realizado, ¿no? O sea, hay mucha creatividad, no solamente uno se basa en documentos e investigación, sino también hay que tener creatividad para Claro. hacer un cuento o un relato de esa naturaleza, ¿no? Sí, incluso ya que hablas de creatividad, bueno, la historia decidí que tenga un final abierto, o sea, si bien es cierto de que doy a entender de que la descubren, porque ella observa huellas que se dirigían hacia sus almacenes y cuando los abre, pues descubre que ya no tenían ningún armamento, ninguno de sus tres almacenes. En la historia escribo entre comillas, en el cuento, no encontró notificaciones ni señal alguna de venganza, pero sabía que vendría lo. Ujú. Y a lo O que no sea, lo dejas menciono en es de suspenso que, el cuento para ver que cada uno ya claro, se o imagine sea, cómo ya termina. se sabe que la encuentran, Y ¿no? sean Pero puede, sí, fue pueden buscar el final apresada, enjuiciada, en los libros de historia. fue sentenciada a muerte incluso, pero no se cumplió. Y Así. después fue recluida en la cárcel real de Lima por ese delito, ¿no? De defender la causa justa de un pueblo oprimido. Y por eso se le considera la precursora de la independencia del Perú Muy bien. y la defensora de la dignidad y los derechos humanos. Qué Y bueno bueno, que cada vez se esté revalorizando estos hechos, estas acciones que antes se ignoraban, pues se desconocían, ¿no? Por completo, ¿no? Muy bien, te agradezco, pero quiero también hacerte otra pregunta. Tengo entendido que has ganado un premio con otro cuento, con otro relato. sí, es una novela, Mi falda Ya, hasta los tobillos, que ganó ujú, el Premio de Estímulos Económicos para la Cultura, que fue organizado por el Ministerio de Cultura. ya, Y muy bien. bueno, bajo el proyecto, bajo la categoría proyecto editorial.
que salió publicada con Borrador Editores. Salió en el 2019. Qué bueno, hasta ahora siguen hablando de ella. Te auguro, pues, te auguro un éxito continuando con tus relatos, cuentos, con tus novelas. Carolina, te agradezco por tu participación en la conversa, nuestro programa de Historia Desconocida del Perú. Y no sé si tienes algunas últimas palabras para despedirnos, ¿ya? No, quería agradecerte más bien, César, por invitarme a tu programa, por enseñarnos un poco más sobre historia, porque definitivamente tú tienes que saber más que yo y varios de los escritores. No creas, soy un aficionado, no soy historiador, por si acaso. Muy bien, muchas gracias, Carolina, por tu presencia. Y amigos, con ustedes, hasta la próxima. Gracias por su atención. Hasta luego. Hasta luego.